La Rosalía está tarareando frases raras. Por ahí como que un poquito pasa desapercibida para mí. Creo que ustedes también se han dado cuenta de por qué. Sé que hay algunos temas con apropiación cultural y tal. ¿Ya escuchaste el nuevo disco de la Rosalía, Motomami? Pues yo lo voy a escuchar ahora y te voy a compartir mis apreciaciones. Probablemente uno de los álbumes más esperados de los últimos años y además el que ha generado más controversia en esta última semana. Ha sido lanzado el día 18 de marzo y ya de por sí ya rompió récords. Ha recibido de las mejores puntuaciones en las revistas y los medios de comunicación especializados en el tema. Cosa que la verdad es que no significa mucho, ojo. Si bien es cierto, la apreciación artística es subjetiva, hay temas importantes que resaltar de este álbum, así que vamos a ir uno por uno revisando las canciones del Motomami. ¡Yeah! La Rosalía es una cantante española, empezó desde muy chiquita metida en la música, en preparación académica, musical, y también cantante de flamenco, que es un ritmo folclórico de su país. Se preparó mucho, estudió en la Escuela Superior de Música de Cataluña, participó en concursos. El Motomami fue súper esperado porque el álbum previo, El Mal Querer, tuvo toda una fórmula ganadora que mezclaba tanto a la parte industrial de la música como a la parte artística. Habían muchísimos guiños artísticos a diferentes referencias, desde Frida Kahlo, películas americanas de culto, sonidos sampleados y por supuesto mucho sonido flamenco, por lo cual la Rosalía fue muy criticada como si ella estuviera haciendo apropiación cultural. Yo tengo una opinión sobre eso. La verdad es que sí considero que hay una línea muy delgada entre la admiración y la apropiación. No podría yo decir si la Rosalía realizó apropiación cultural o no, y sinceramente sí me parece que lo que ella pudo entregar cae más como responsabilidad en quien consume su música que en ella. Bueno, estaba recordando cuando la Rosalía sacó en su disco El Mal Querer una parte de una canción que decía llevo a camarón en la guantera, y en Twitter la mayoría de tweets eran en referencia a que pensaban que Rosalía estaba llevando como que una comida de camarón en la guantera, y la gente se preguntaba por qué lleva un camarón en la guantera o cómo huele la guantera de Rosalía, etcétera, ¿entienden? Camarón es un icono musical de los gitanos en España y en otras partes del mundo. Camarón es súper conocido, es un icono cultural. ¡Pan casero! Quería súper agradecerle a las personas que han comentado y han interactuado con los videos anteriores de este nuevo segmento de reacciones desde mi punto de vista de millennial, de mujer, de artista independiente y de persona neurodiversa. Gracias por interactuar. Recuerden darle a la campanita, y si estás viendo este video y todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? No puede haber tanta maldad. Si bien es cierto, Rosalía ya tenía un fandom sólido desde su primer disco. Hay mucho concepto artístico en todo lo que es la Rosalía, en todo lo que significa la Rosalía, en su arte, en su perfo en vivo, en sus videos, en sus sonidos. Hay muchos elementos artísticos que se interseccionan, diseñados especialmente además como para volarnos el techo. Vamos a ir escuchando de una vez porque ya quiero... ¿Qué? La primera canción del nuevo disco Motomami de Rosalía se llama Saoko, dura 2 minutos con 17 segundos y empieza así. Bueno, yo ya lo escuché antes, o sea... Cuando pone perla en el collar, te pipián diferentes, ya no son perla uno. Yo creo que escuché esta canción con una capela y sinceramente me sentí como que un poco extraña. Porque el estilo. Wow, ¿qué clase de surrealismo es este en el que la Rosalía está tarareando frases raras? Traga, tra. El sonido de su voz es particularmente hermoso. En ese sentido no hay nada que discutirle. La letra, la verdad es que, como les digo, no esperen una obra poética de este álbum. Yo lo escuché ayer, lo escuché entero, me voló el techo. Eso es algo importante tener en cuenta para poder valorar este disco con la importancia musical que tiene. Piensen en este disco como cuando todavía no sabían otro idioma. Por ejemplo, la primera
primera vez que yo escuché una canción de Michael Jackson en inglés y no sabía lo que decía, pero fonéticamente la podía repetir, familiarizarme con ella, y eso me parece que sería importante como un filtro para poder disfrutar correctamente de este álbum. Ping. No entiendo nada. Esa fusión de sonidos, sinceramente a mí no me sorprende mucho. Yo ya lo he visto en Arca. Hay toda una ingeniería de sonido que está diseñada para meterse a tu cerebro, para generarte una emoción. ¿Entiendas o no entiendas lo que dice? La siguiente canción se llama Candy, 3 minutos 13 segundos. Bailando plan vela de Candy. Bailando plan vela de Candy. Hermosísima referencia musical, ¿verdad? Te conocí. No más olvidar. Ya no te quiero como antes. Candy además es una canción lenta, pero tiene un golpe del reggaetón clásico. La siguiente canción se llama La Fama, 3 minutos 8 segundos. Lo que pasó, a ti te lo Es una bachata. No creas que no dolió. Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. El maravilloso, versátil. Con esta parte nos damos cuenta que hemos subestimado a Romeo Santos. Romeo Santos es nuestro The Weeknd. Bueno, no. Personalmente a mí no me gustó el feat que hizo la Rosalía con The Weeknd, así que en esta canción creo que se han reivindicado ambos. La siguiente canción se llama Bulerías, tiene 2 minutos 35. Yo no tuve que hacer nada que yo no quisiera. Ritmo flamenco. Nadie lo ve. Entra con una capela de Aunque Rosalía. no tenga dinero. Ay, que tú sabes que yo te conociente por medio. Bueno, esta canción es maravillosa. Las bulerías son uno de los muchos ritmos flamencos que existen. Se diferencian básicamente en el conteo de palmas. La canción es una canción a capela con solamente acompañamiento percutivo en el ritmo de las bulerías y los llamados, esos gritos que hacen, que realmente es un cancionón. Para las personas que querían una letra profunda, aquí la tienen. Una de mis favoritas del disco. No es mi favorita, pero sí es una de las 3 favoritas que tengo. Ahora, esta que ha causado revuelo, Chicken Teriyaki. 2 minutos, 2 segundos. Cortita la canción. La Rosalía, Rosa, sin tarjeta, se la mandó a tu gata. Pa' ti, no aquí, chicken teriyaki. Tu gata quiere maqui, mi gata andaba aquí. Esta canción es simplemente para perrearla y está diseñada para que funcione así. Sinceramente, sí he visto muchísimos hilos en Twitter en donde intentan darle una profundidad lírica que no tiene y que no necesita tener, pero que además, o sea, no la tiene. De repente para ustedes, chicken teriyaki, patty, naki significa algo profundo y está bien. Hay una diferencia de lenguaje en la parte interpretativa desde un emisor hacia un receptor siempre. Por favor, basta. Para mí, en mi punto de vista, eso es simplemente una canción que está diseñada para rimar y para que se te pegue. Compositores de esta canción, entre ellos Rauw Alexander, que es también otro genio visionario de la producción musical en la actualidad. La siguiente canción, Hentai, 2 minutos 42 segundos. Y también es una de las que causó polémica. Te quiero right, so good. Ya te quiero hacer hentai, ya te quiero hacer hentai, hacerte hentai. La gente decía como que qué pasó con Rosalía. Es posible que sí exista una profundidad lírica, pero para mí no la necesita y no la encuentro. Ya, pues siempre hay gente que es súper fanática y está bien. La canción Hentai continúa y va entrando como que un color de sonidos que acrecientan la intensidad de la canción. Se acompaña de un sonido de metralleta.
poco de WhatsApp. Ya, la siguiente canción se llama Bizcochito. 1 minuto 49, recortita. Que manda que me tira la mala, si jara que me tira la buena. Además, bizcochito, quien tú eres, tu bizcochito. Del fondo hay algo como un ritmo medio árabe y también tiene como un sonido de merengue. A ver, ¿qué entienden ustedes? Es rarísimo ese efecto en el que pasa a tener como voz de niñita. Con la ayuda del diablo. La canción que le da título al álbum, Motomami, solamente 1 minuto dura, 1 minuto 1 segundo. Motomami. Hay un sonido que podría ser como... No sé si es un sampler de Ice Ice Baby o simplemente es un sonido similar. La canción está alucinante. Me parece bien bacán la canción. Tiene un bajo además interesante. Es muy funk. A eso se le llama estrategia. Ya, ahora yo les dije que tenía 3 canciones favoritas de este álbum. Genis, que es esta, es mi segunda favorita. Y esta es, según lo que tengo entendido, fue escrita para el hijo de la hermana de la Rosalía, que también participa en las composiciones de las canciones. Ay, pico los brazos, pico las estrellas, ay, pico los brazos, se amarran cuando hay frío, como yo te abrazo. 4 minutos 12 segundos dura esta canción y casi a la mitad de la canción se arma como todo un complemento, como si fuera un piano de misa, un sonido muy, muy coral. La canción sí me parece profunda. Si fuera real que fue compuesta para el sobrino de la Rosalía, pues tiene mucho más profundidad. Me parece bonita. Ay, aquí llorando. Termina la canción con esta lectura en la voz de la abuela de la Rosalía que habla de la familia y la importancia de los vínculos familiares. Qué lindo, chica. Triste, tan triste. La siguiente canción se llama Diablo, 2 minutos 45 segundos de canción. Y como tú ninguna, brillas como la luna, brillas como mi prenda, quiero que tú me entiendas, no sé ni quién eres, diablo, diablo. Otra vez ese efecto de la voz como infantilizada. La canción también cortita, por ahí como que un poquito pasa desapercibida para mí. Sobre todo porque viene después de Genis, ¿no? A ver, la siguiente canción se llama Delirio de Grandeza. 2 minutos 35 segundos. Y empieza con un ritmo de bolero. No tuviste compasión de mi agonía. Es definitivamente un bolero. Lindo, además interpretado hermosamente por Rosalía. Bueno, hay un sampler ahí de una voz de fondo, la verdad es que no reconozco de quién es. No sale el ritmo de bolero, pero se va como que fusionando hasta que al final termina siendo solamente la voz de sampler y la voz de la Rosalía. Está buena también esta canción. Bueno. Sigue Cute. 2 minutos 30 segundos. Mariposas sueltas por la calle. Esta canción es alucinante porque a la mitad de la canción empieza como que con muchos sonidos diferentes. A la mitad de la canción se transforma en una ópera. Rosalía empieza a cantar, voz de cabeza, o sea, y tiene un piano de fondo. Y luego la canción se vuelve a transformar, vuelve a pasar a un ritmo electrónico fuertísimo hasta que acaba. Si les interesa estas fusiones musicales, yo les recomiendo a Arca. Está bien interesante todo su proceso artístico, así que por ahí entrenle. Como un G, 4 minutos 22 segundos. Empieza suavecito, un pianito, la voz de Rosalía. Con amor se paga, nada te debo y tú no me debes nada. Aunque no me quiera, Toda la canción transcurre
transcurre en esa emoción de balada, me parece. Y luego entra un pequeño sintetizador, se lleva la canción con la voz de la Rosalía. Bonito, la verdad. La que sigue es también una cosita locaza, es como un guiño artístico surrealista de la Rosalía, me encanta. Se llama ABCDEFG. Obviamente ya esta está trending en TikTok, ojitos. B de bandida, C de coqueta, M de motomami, motomami, V de vendetta, W Willy lo Colón. amamos. No tiene explicación. La siguiente canción se llama La Combi Versace, 2 minutos 41 segundos. Y se llevó la ropa pique porque soy la más real. Marca más cara que tú no vas a poder capiar. Un poquito antes de la mitad de la canción se transforma ya en un ritmo de reggaetón, pero tiene como que un sonido medio tristón atrás, ¿no? Es un sintetizador medio coral, hasta que acaba. Lo dejo a tu criterio. Ay, no puedo creerlo, ya llegamos a la última canción que, como yo les dije, tenía 3 favoritas y esta es mi primera favorita. Con esta canción yo les juro que estaba llorando. Tiene partes bien bonitas que me generaron un montón de emociones. Además, la verdad es que a mí me alegra un montón ver a una mujer triunfando en la producción musical. Ahora, obviamente ahí hay un montón de aristas, como que claramente es una mujer privilegiada, es una mujer blanca, es una mujer europea, que ha tenido el privilegio de la educación y además el privilegio de los contactos. Eso no está en discusión. Musicalmente sí me parece bien importante, me parece que es un hito de la nueva generación musical. Me encantaría escuchar lo que tienen que decir en comentarios. Tienen que suscribirse, porfi, suscríbanse y denle a la campanita para que puedan ver cuando subo un nuevo video. Acuérdense que hay de todo tipo de contenido en mi canal y siempre en comunicación yo con ustedes, súper agradecida de que le presten atención a mis cositas. Gracias por eso. No se vayan porque nos falta la última canción. Solamente decirles que además pueden encontrar mis redes sociales abajito y también pueden encontrar ahí el link para que puedan ayudarme económicamente. La última canción entonces se llama Sakura. Que si estoy en esto para romper, y si me rompo con esto pues me romperé, y que las llamas son bonitas porque no tienen orden, y el fuego es bonito porque todo lo rompe. Yo no puedo declarar más. Pues sí, la verdad es que esta canción en particular me gustó un montón. Como yo les dije, yo tenía 3 canciones favoritas. 1 Sakura, 2 Genis y 3 Bulerías, que son mis favoritas del álbum. Y creo que ustedes también se han dado cuenta de por qué. Espero que hayan tomado en cuenta la idea de escuchar este álbum desde los sonidos. Tengan en cuenta la importancia de lo que consumimos. Es importante buscar también información de dónde vienen los sonidos, por qué este sonido me genera esta emoción y tal. Y eso está bueno, sobre todo si queremos también empezar a cuestionarnos como consumidoras o consumidores, porque creo que también está bueno entender qué es lo que estamos metiendo en nuestro techo. A mí me gustó un montón este álbum. Sé que hay algunos temas con apropiación cultural y tal. Pongámoslos en comentarios y empecemos una discusión bacán. Nada de faltosos, por favor. Yo les respondo igual con amor, pero se ven muy mal. Y bueno, gente, hemos llegado entonces al final de esta revisión. Buenísimo, la verdad. Maravilloso. Gracias por acompañarme. Pónganme ahí en los comentarios qué les parece. Coméntenme cuál fue su canción favorita. Pónganme ahí la siguiente revisión que quieren que hagamos. Y no se olviden que en este canal está todo mi contenido como artista multimedia. Y pueden visitarme también en mis otras redes sociales. Yo soy Lola y conmigo será hasta otro videito. See you, bitches. Miro al vacío y estoy en calma por primera vez.